buenas tardes, bienvenidos a este avance informativo. De inmediato nos enlazamos con la señal desde la Asamblea Nacional. Saludos amigos de Venezolana de Televisión, gracias por el contacto que establecemos a esta hora desde los jardines del Palacio Federal Legislativo, donde ya ha llegado la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y también vicepresidenta sectorial para el área económica, acompañado con los representantes de la Junta Directiva del Parlamento venezolano para participar en esta sesión especial que ha sido convocada para la tarde de este jueves en el Palacio Federal Legislativo. El asunto a tratar el día de hoy en esta sesión especial convocada por el Parlamento venezolano, recordemos que tiene que ver con la presentación del decreto de estado de emergencia económica presentado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Esta presentación la hará la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, encargada del área económica de nuestro país. Es el primer punto establecido en la agenda parlamentaria. Posteriormente, este decreto hacia el presidente venezolano será sometida a segunda discusión por la plenaria de la Asamblea Nacional. Es el segundo punto que tiene que ver justamente con esta sesión especial convocada por el Parlamento venezolano. Los diputados ya se encuentran en el hemiciclo de sesiones pues para dar inicio a esta agenda legislativa. A propósito de esta convocatoria que se realiza hasta ahora en la Asamblea Nacional, hay varios aspectos importantes a resaltar. El objetivo de este decreto de emergencia económica planteado por el presidente Nicolás Maduro Moros tiene que ver con la protección de la economía nacional y a su vez la protección del pueblo venezolano a raíz de las distintas agresiones a las que ha sido sometido el pueblo venezolano por parte del imperio estadounidense. Podemos destacar parte de los aspectos que establece este decreto firmado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que en su primer artículo indica que se declara el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional en relación de las circunstancias extraordinarias que afectan gravemente la vida económica del país, de la región y del mundo. Esto a fines de que el Ejecutivo Nacional pues adopte regulaciones y medidas urgentes excepcionales justamente para garantizar a la población el disfrute y pleno de sus derechos humanos, el acceso a bienes y servicios esenciales establecidos pues en nuestra Constitución. También es importante destacar que esta misma medida constitucional también la realizó en el año 2016 el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, justamente para proteger al pueblo venezolano ante estos ataques sostenidos que ha tenido el imperio estadounidense contra la República Bolivariana de Venezuela. Diputadas, honorables diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse ocupar sus curules a efectos de dar inicio a la sesión especial del día de hoy. Les recordamos a las personas que están en sintonía de Venezolana de Televisión que pues ha iniciado esta sesión especial pautada por el Parlamento venezolano. Destacábamos que el punto a tratar tiene que ver con el decreto de el estado de emergencia económica. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión de conformidad con lo que está establecido en el artículo 59 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en concordancia con el artículo 27 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Queremos, en consecuencia, además de pedirle un poquito de atención y silencio, vamos a esperar entonces mientras se saludan los diputados y las diputadas, se abrazan, se besan. Gracias. Queremos entonces dar la bienvenida a las honorables y los honorables representantes del Poder Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, que en representación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, han acudido a este recinto del Parlamento Nacional a los efectos de presentar un importante decreto basado en lo establecido en el artículo 27 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Saludamos entonces
a la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, primera vicepresidenta del Consejo de Ministros y ministra del Poder Popular para los Hidrocarburos. A la ciudadana Anabel Pereira, ministra del Poder Popular de Economía y Finanzas. Al ciudadano Capitán Julio León Heredia, ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras. Al ciudadano Juan Carlos Loyo, ministro del Poder Popular para la Pesca y la Acuicultura. Al mayor general Carlos Leal Tellería, ministro del Poder Popular para la Alimentación. Al ciudadano Alex Zapp, ministro del Poder Popular de Industria y Producción Nacional. A la ciudadana Leticia Gómez, ministra del Poder Popular para el Turismo. A la ciudadana Coromoto Godoy, ministra del Poder Popular del Comercio Exterior. Saludamos también muy especialmente a el ciudadano Héctor Obregón, presidente de Petróleos de Venezuela. Al capitán José David Cabello, superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Y al doctor Larry Daboe, consultor jurídico de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana secretaria, sírvase por favor dar lectura a la propuesta de orden del día de hoy. Primero, presentación del decreto de estado de emergencia económica en la República Bolivariana de Venezuela, a cargo de la Vicepresidenta Ejecutiva de la República. Primera vicepresidenta del Consejo de Ministros, vicepresidenta sectorial de Economía y ministra del Poder Popular de Hidrocarburos, doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez. De conformidad con lo consagrado en los artículos 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 26 de la Ley Orgánica sobre Estados de Sección. Segundo, proyecto de acuerdo para considerar el decreto de estado de emergencia económica en la República Bolivariana de Venezuela, dictado por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración de la propuesta del orden del día, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la propuesta de orden del día presentada por la secretaria, sírvanse indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Ciudadana secretaria, sírvase a dar lectura al primer punto del orden del día de hoy. Presentación del decreto de estado de emergencia económica en la República Bolivariana de Venezuela, a cargo de la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, primera vicepresidenta del Consejo de Ministros, vicepresidenta sectorial de Economía y ministra del Poder Popular de Hidrocarburos, doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, de conformidad con lo consagrado en los artículos 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 26 de la Ley Orgánica sobre Estados de Sección. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Pues bien, a los efectos de cumplir con la misión que le ha sido encomendada, queremos dejar en el derecho de palabra a la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y ministra del Poder Popular para los Hidrocarburos. Se le invita a hacer uso de la tribuna de oradores de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. La lectura del orden del día. A propósito de esta sesión especial, todo listo para escuchar pues la intervención de la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, en relación a la presentación de este decreto de emergencia económico firmado por el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros. Buenas tardes, distinguidos y distinguidas diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional. Un saludo muy especial al doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, hermano de la vida y también de la revolución, que nos encontró en un mismo camino. Quiero saludar también a su primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, a la segunda vicepresidenta, la diputada América Pérez, distinguidos diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional. Hemos venido el día de hoy
acompañados por los ministros, ministras del Gabinete Económico, el superintendente de tributos, el presidente de Petróleos de Venezuela, el Gabinete Económico en su conjunto, a presentar a este honorable cuerpo legislativo el decreto de emergencia económica firmado por el presidente Nicolás Maduro Moros para que sea sometido a consideración de este honorable cuerpo legislativo. Como todos saben, el 2 de abril se convirtió en una fecha que la humanidad no va a poder olvidar. El 2 de abril, desde el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, se inició una guerra comercial global sin precedentes, que indistintamente el curso que tome o el desenlace del cual se derive, cambiará y reformateará, hará una reingeniería comercial de todas las relaciones económicas del planeta. Ha denunciado con justa razón el presidente Nicolás Maduro ante la CELAC que han dado muerte a la Organización Mundial del Comercio. Los mismos organismos que sirvieron para dar forma a las relaciones comerciales internacionales hoy están heridas de muerte, podemos decir con absoluta certeza. Están heridas de muerte por una política arancelaria que da el traste con los topes superiores ya reconocidos por la Organización Mundial del Comercio, por las normas establecidas, principios esenciales como principios de nación más favorable, por ejemplo. Todos los principios contenidos en las relaciones comerciales, en la legislación comercial internacional, ha sido desconocido por esta política comercial internacional. Una política comercial, a todas luces, si usted le pregunta a cualquier economista, estudioso de la materia, a todas luces, irracional. Porque si algo puede saber el pueblo de los Estados Unidos, que el principal perdedor es los Estados Unidos de Norteamérica. Y por eso decimos que es irracional. Es como tomar una pistola y me voy a dar un tiro en el pie. Yo mismo me lo voy a dar. Pero cuando se analiza a profundidad lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, el profundo déficit fiscal, el profundo déficit externo, ya no es tolerable seguir financiando, tocando el bolsillo de los trabajadores. Yo les traje unas láminas que son muy elocuentes sobre cómo históricamente han robado a los trabajadores en los Estados Unidos de Norteamérica. Desde 1980 hasta 2024, la productividad de un trabajador creció un 80.9%, pero el ingreso del trabajador creció 29.4%. Esta política que buscaba financiar, tocando el bolsillo de los más humildes, de los más vulnerables, para exonerar de impuestos a los más ricos, llevó a situaciones tremendas de desigualdad. Cuando hacemos un análisis de cómo se ha cobrado el impuesto a los ricos, quisiera la otra lámina, por favor, en la franja que están sombreadas, es la época de Reagan, donde se ha cobrado menos impuestos a los ricos. Y esta franja coincide exactamente con la franja de la desigualdad que existe en los Estados Unidos, donde el 1% se lleva el 27% del pastel. Esto es lo que han llamado, lo que está ocurriendo en este momento, es la oligarquía gobernando los Estados Unidos de Norteamérica y dando un golpe de Estado global, donde han decidido financiarse metiendo la mano en el bolsillo de todos los países de este planeta. No crea nadie que se va a salvar. No crea nadie que puede invocar su condición de aliado histórico de los Estados Unidos. Esta política arancelaria desquiciada fue aplicada para todos los países. Incluso hay una parte donde jocosamente se dice también una zona donde solamente viven pingüinos. ¿No? Entonces un señor pingüino se pregunta, ¿pero por qué a mí? Quizá porque hemos tenido congeladas nuestras relaciones.
y entonces quizá por eso nos pusieron aranceles. Esta es la duda que ha sembrado en todo el mundo, porque aliados y no aliados fueron afectados por esta política de aranceles. Ahora, esta política de aranceles, sin duda alguna, cambia el curso de las relaciones comerciales internacionales, pero también va a cambiar el curso de las relaciones financieras y también va a cambiar el curso de la geopolítica internacional. Está todo concatenado, y quienes piensen que a mí no me va a ocurrir o a mí no me va a impactar, está completamente equivocado. Ayer, como ustedes saben, Estados Unidos, el presidente Donald Trump, dijo taima, tregua arancelaria por 90 días. Se habían desplomado todas las bolsas de valores del mundo, menos la de Caracas, y se había recuperado con mayor rapidez la bolsa de Shanghái, China, y la bolsa de Shenzhen, China también. Son elementos para el análisis, para la consideración. Luego vamos a volver a eso. Pero esa bolsa ya estaba señalando un camino, que era la caída del sistema financiero mundial. Y por eso el presidente de los Estados Unidos dice, ya va, vamos a calmarnos un poco, aunque él pidió paciencia a los desesperados, incluso de su partido. Y le dice, vamos a calmarnos un poco porque esto está impactando el mundo de los bonos. Es decir, el mundo financiero ya se iba al traste también y tuvieron que dar la pausa. Una pausa de 3 meses y señaló un 10% de aranceles para todo el mundo, excepto para China. China va a tener un total de aranceles del 145%, 125% de manera ordinaria que le fue impuesta, más 20% más por causa del fentanilo, 145% en total. Pero yo quiero ver la lámina donde se demuestra que China es el principal socio comercial del planeta hoy. ¿Y quién es el primer socio comercial en el año 2020? A partir del año 2020 es China. Así que esta política contra China, esta guerra ya declarada contra China, afecta a la economía mundial, afecta a la economía internacional. No solamente China, pero también a quien más afecta a los Estados Unidos, porque cuando ustedes analizan las relaciones comerciales China, los Estados Unidos, se dan cuenta que son relaciones comerciales muy integradas, productos que se elaboran en un país van al otro, sirven como materia prima o insumos para producir en el otro, pero luego viene como bien producido al país de origen. Son unas economías cuyas relaciones comerciales se retroalimentan. Entonces estamos a las puertas de lo que algunos analistas han llamado una potencial recesión mundial. La economía mundial se verá afectada y está ya siendo afectada. Los mercados del petróleo impactados y afectados. Impactados y afectados. La caída de los precios del petróleo ya supera, en el caso de nuestro medidor, más del 30%. Ya impactados. Y esto, como decimos nosotros, apenas empieza. Apenas empieza y lo único que marca es la incertidumbre. ¿Hacia dónde se dirige esta situación? Bueno, en el caso de Venezuela, ustedes saben, se suma además lo que el extremismo había pedido constantemente, que era el retiro de licencias para que las empresas como Chevron no pudieran producir en el país, no pudieran pagar el petróleo que se llevan de Venezuela. Esto fue pedido a gritos. Hay incluso un video vergonzoso de una congresista de los Estados Unidos, María Elvira Salazar, donde ella como una loca gritaba que ella haría lo que la Machado le pidiera desde Venezuela, que si la Machado le pedía quitar licencias, había que quitarle la licencia a Chevron, y le decía inmoral a Chevron por trabajar en Venezuela, pero Chevron tiene más de un siglo trabajando en Venezuela. Y allí el extremismo, como todos sabemos, han jugado el papel protagónico para hacer daño a la economía venezolana y al pueblo de Venezuela.
están al frente de la guerra económica contra Venezuela. Constantemente, si ustedes ven la línea de tiempo desde 2014, cómo se ha ido gestando el bloqueo económico, comercial, financiero contra Venezuela, el bloqueo criminal contra nuestro pueblo, en cada una de estas etapas ha estado al frente el extremismo derrotado en Venezuela, pidiendo sanciones, pidiendo invasión, pidiendo retiro de licencia, y la posición de Venezuela es que nosotros no reconocemos jurisdicción que no sea la que está en nuestra Constitución, la jurisdicción venezolana, y se aplica la Constitución y las leyes de Venezuela, y no reconocemos legislación extranjera alguna que pretenda dar autorización a quienes vienen al país. Y le hemos dicho a estas empresas, a todas las transnacionales de petróleo y gas, son bienvenidos a trabajar en Venezuela conforme a nuestras leyes, conforme a nuestra normativa y respetando también el derecho internacional. Son bienvenidas. Y yo quiero que ustedes sepan que a esta hora la producción petrolera y de gas de Venezuela se mantiene y en proceso de recuperación, con esfuerzo propio, que es el camino que debe guiarnos. No hay otro camino. Esfuerzo propio. No contemos sino con nosotros mismos. Es la única conducción posible para salir victoriosos y airosos de esta escalada violenta. Es una escalada violenta contra toda la humanidad. Nosotros lo habíamos señalado así. El presidente Maduro constantemente denunció que lo que le hacían a Venezuela en el año 2015, 2016, 17, 18, 19, 20 en medio de la pandemia, no se detuvo la agresión económica, 21, 22, 23, 24, le podía ocurrir a cualquier país de este planeta, además de las más de 30 países que están ilegítimamente sancionados. Y dijo, esto le puede ocurrir a cualquiera. Y el 2 de abril le ocurrió al mundo entero. El 2 de abril, Estados Unidos le declara la guerra económica al planeta entero. Deben saber ustedes que Estados Unidos no tenía estos aranceles tan altos desde la Segunda Guerra Mundial. Porque lo que nos están hablando a nosotros es que este inicio de guerra comercial contra todos los bloques de países del mundo es el inicio de una escalada violenta para una reconfiguración donde Estados Unidos pretende ser el dueño del mundo, ser el dueño de los recursos naturales, de las materias primas, conducir, dirigir. Y por eso yo tengo aquí responsablemente que nuevamente decir al pueblo de Venezuela, gloria al bravo pueblo de Venezuela. Porque cuando nos han dicho, solamente le pueden vender petróleo a los Estados Unidos, el presidente Maduro le ha dicho, no, tú eres un socio más. El mundo entero es el mercado para Venezuela, quien Venezuela decida. Cuando nos han dicho, solo estas empresas pueden trabajar allí, no. Nosotros vamos a trabajar con las empresas que nos parezca que deben estar en Venezuela, en función de los intereses nacionales. Esta política donde Estados Unidos pretende ser el dueño absoluto del mundo está destinada al fracaso. Van a fracasar y están fracasando. Van a fracasar. Esta guerra contra China ya la perdieron. China es hoy la primera potencia económica del mundo. Ya la perdieron. Y por eso el presidente Maduro nos ha pedido, como pueblo, en Unión Nacional, nos ha pedido sumarnos a atender preventivamente lo que la incertidumbre todavía no permite vislumbrar, pero que sabemos que va a ser una situación muy compleja. Y ha firmado el decreto declarando el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional.
es lo correcto. ¿Para qué ha firmado el presidente Maduro este decreto? Es una acción de prevención para garantizar, defender, acompañar la producción nacional. Ayer estábamos visitando una expo extraordinaria de búfalos, cabras y ovejas. Impresionante los avances de Venezuela en materia de ganadería, también de carne bovina. Tenemos 5 años consecutivos creciendo en la producción para garantizar el abastecimiento nacional. Y el presidente Maduro ha firmado este decreto para proteger que ese proceso no se desvíe, para garantizar que la producción nacional siga su curso, para tener políticas que impulsen aún más el desempeño de la producción nacional, el desempeño de la industria nacional, tener políticas correctas direccionadas de compra pública, donde se señale a este sector el Estado venezolano debe garantizar un porcentaje determinado en la compra pública, de tener políticas tributarias y fiscales correctas en la dirección de garantizar el crecimiento económico con igualdad y justicia social. Es una declaratoria de emergencia económica para poder garantizar el esfuerzo nacional que hemos hecho todos y todas durante estos últimos años, que hemos empezado a recorrer el camino de la recuperación económica. Ese esfuerzo nacional que se vea realmente garantizado, protegido por este decreto de emergencia económica, donde el presidente Maduro lleve las riendas de la economía y sepa ante cada dificultad que se presente, saber el camino que debemos tomar como país y como nación. Siempre basado en ¿qué? En la unión nacional, en la cohesión nacional. Si algo sabiamente el pueblo venezolano ha decidido es tener unión nacional para garantizar los caminos productivos de Venezuela, su desarrollo económico y su crecimiento con igualdad. Este decreto de emergencia económica está dirigido también a tener políticas más ágiles para la exportación no petrolera. En una coyuntura donde ya dijimos las relaciones comerciales van a estar impactadas, pero los productos venezolanos, y lo sabe el Gabinete Económico, deben salir al mundo en condiciones más estrictas y restringidas de competitividad. Y necesitamos agilidad en las decisiones, eficiencia en los procesos, en los trámites. Son sectores donde el presidente Maduro, a través de este decreto de emergencia económica, va a poder direccionar. Va a poder también direccionar en materia de estabilidad macroeconómica, atender las perturbaciones que desde el extremismo fascista, fanático venezolano, cuando intentan perturbar la estabilidad cambiaria, poder tomar decisiones ágiles frente a situaciones que impactan y afectan el buen desarrollo de la economía, del comercio, de las finanzas, estar vigilantes en materia de precios, por ejemplo, que el acceso de nuestro pueblo a los bienes y servicios sea equilibrado con todo el proceso de estructura de costos de los productores, de los comerciantes. Son los equilibrios necesarios para que este camino que hemos alcanzado con un gran esfuerzo y sacrificio nacional no se pierda, para que nosotros podamos seguir un rumbo victorioso frente a las peores de las dificultades. Lo hemos demostrado, tenemos experiencia acumulada, hemos aprendido en estos años de bloqueo criminal contra Venezuela y tenemos cosas que decirles al mundo desde acá. Y por eso nosotros saludamos que China ya haya soltado su yuan digital. Estamos a las puertas no solamente de la reconfiguración comercial, sino también del sistema financiero internacional, como lo pensó el comandante Chávez y lo ha planteado insistentemente el presidente Maduro, incluso en la última cumbre de los BRICS en Kazán. Un nuevo sistema financiero internacional que no se convierta en un instrumento de extorsión y chantaje para los gobiernos de los países del mundo. Un nuevo sistema financiero internacional. Y por eso
ha sido correcta cuando tanto el comandante Chávez como el presidente Maduro han dicho: nuestro camino es el mundo pluripolar y multicéntrico. Nuestro norte es el sur global. Nuestro norte son las relaciones con países estratégicos como China, como Rusia, como Irán, como la India, el nuevo bloque que se conforma y construye un nuevo mundo en los BRICS, en África, en los países del Golfo. Es repensar el mundo y ha sido correcta la estrategia. No nos hemos equivocado, debe saberlo el pueblo venezolano. Y lo hemos sabido también en momentos de grandes dificultades. Porque no olvidemos, durante la pandemia, las primeras vacunas y medicamentos que llegaron a este país fueron las de China, las de Rusia, las de Cuba. Los primeros médicos que pisaron este suelo en marzo del 2020 fueron los médicos de China, que venían ya con un bagaje, un conocimiento de lo que era la pandemia. No nos hemos equivocado, hermanos y hermanas. Este es el camino, y proteger este camino es la necesidad. Yo quiero ya finalizar mis palabras. Traje algunas frases de nuestro padre libertador Simón Bolívar, que también se ocupaba de la economía. Y ya en la Carta de Jamaica en 1815 decía: ¿quiere usted saber cuál es nuestro destino? Los campos para cultivar el añil, la grana, el café, la caña, el cacao y el algodón. Las llanuras solitarias para criar ganados, los desiertos para cazar las bestias feroces, las entrañas de la tierra para excavar el oro. Ya Bolívar aquí hablaba de nuestras grandes potencialidades y es el llamado a la Venezuela de hoy. Venezuela es una Venezuela potencia, rica, pero lo principal es su pueblo, que ha resistido con heroicidad, que ha estado al frente para derrotar la guerra criminal, para derrotar al extremismo, a los fascistas, para derrotar a las oligarquías que desde el norte global hoy pretenden adueñarse del planeta. Que siga Venezuela dando ese ejemplo y que nosotros digamos: gloria al bravo pueblo de Venezuela, y nos acompañen ustedes, hermanos y hermanas, en esta declaratoria de emergencia económica que hoy humildemente pide el presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias, diputados y diputadas. Escuchaban ustedes a la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, que presentaba ante el Parlamento Nacional el decreto de emergencia económica firmado por el presidente Nicolás Maduro, donde ha destacado los objetivos de este recurso constitucional. Indicaba además que esta es una opción para garantizar y acompañar la producción nacional. Un recurso que ha firmado el presidente Nicolás Maduro para que la producción nacional siga su curso, el que ha avanzado en estos últimos años gracias a los esfuerzos de la producción nacional. Agradecer a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Eloína Rodríguez, por la claridad de su exposición, por el planteamiento valiente de la situación de pandemia global, económica y financiera al que quiere sumir el extremismo del gobierno estadounidense al resto del planeta. Las mismas instituciones, las mismas supuestas políticas de libertad económica que el imperialismo norteamericano impuso al mundo en tiempos de hegemonía, hoy son las víctimas primeras, junto con el derecho internacional, junto a el derecho que tienen los pueblos a desarrollar su propio sistema económico, son las víctimas de una situación que intenta resolver las inmensas desigualdades desde el punto de vista de la capacidad económica de los Estados Unidos de América a costa del resto del planeta. Y así como cuando el mundo entero observaba con pavor la aparición de un virus que amenazaba la propia existencia
de los habitantes humanos del planeta, en la llamada pandemia por COVID-19. Recuerdo esos días de marzo del año 2020, cuando el presidente Nicolás Maduro con valentía se dirigió a todo el pueblo de Venezuela y los convocó a una lucha juntos para derrotar al COVID-19. Y lo logramos. Y lo derrotamos. Fue duro, fue difícil, pero se cuenta Venezuela entre los países del mundo que mejor atendió y que menos sufrió por razón de la pandemia por COVID-19. Escuchando a la vicepresidenta ejecutiva hoy y al presidente constitucional de la República hace 2 días, recordé esos días de marzo del año 2020, porque frente a esta nueva pandemia, que es la pandemia de la crisis del capitalismo global, es la pandemia de la crisis de la hegemonía imperialista sobre el resto de los habitantes del planeta, aquí está Venezuela, señalando nuestro presidente que enarbola un decreto de emergencia económica para proteger a nuestro pueblo, para protegerlo de la depredación, para protegerlo de la jauría enloquecida que hoy domina el panorama político en los Estados Unidos de América. Es un decreto para proteger a los empresarios, para proteger a los productores, para proteger la sustitución de importaciones, para proteger a nuestra principal industria, la industria petrolera, para proteger la recaudación de impuestos, para proteger las exportaciones llamadas no tradicionales. En resumen, es un decreto para proteger a la mujer venezolana, al hombre venezolano, y no tengo ninguna duda de que así como derrotamos con valentía, con tenacidad, con inteligencia y con audacia al COVID-19, derrotaremos al virus del extremismo imperial norteamericano. Bien, era la intervención del presidente del Parlamento, doctor Jorge Rodríguez, a propósito de esta presentación de decreto de emergencia económica que ha hecho la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. Económica en la República Bolivariana de Venezuela, dictado por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Jesús Farías, presidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Solicita la tribuna de oradores y se le concede. No la ha solicitado, pero cada vez que Jesús Farías se pone ese saco es que viene a hablar en la tribuna de oradores. Bien, les recordamos a las personas que están en sintonía de Venezolana de Televisión que a esta hora en el hemiciclo de sesiones del Parlamento venezolano pues ha sido presentado el decreto de emergencia económica ante el Parlamento venezolano, como lo estipulan las leyes de nuestro país. La intervención que ha realizado la vicepresidenta ejecutiva de la República pues destaca los objetivos de este decreto firmado por el presidente Nicolás Maduro Moros, que busca sobre todo proteger la economía nacional ante estos ataques imperialistas que pues ha realizado el gobierno estadounidense, no solo contra Venezuela, sino contra el mundo entero, destacaba. Queridos diputados, queridas diputadas, camarada presidente de la Asamblea Nacional, queridísima vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, ministros, ministras, autoridades del Estado venezolano, aquí presentes, pueblo de Venezuela. Hoy llevamos a cabo un debate de trascendental importancia para nuestro país. El presidente de los Estados Unidos, cual emperador del planeta, ha declarado la guerra comercial y económica en general en contra de todas las naciones del mundo. De la manera más arbitraria,
más disruptiva y aventurera, ha comenzado a establecer aranceles para generar presión, para chantajear al mundo y poder imponer a lo largo del planeta los intereses del capital monopolista norteamericano. Esto ocurre en el marco de una profunda crisis del imperialismo. Una crisis del imperialismo que se manifiesta de diferentes maneras. Han perdido espacios de dominación en el planeta, se conforman bloques no solamente económicos, sino también políticos, que le hacen frente, desafían al imperialismo e inician desarrollando un conjunto de estructuras para el nuevo mundo, para un nuevo orden internacional. Pierde terreno en el ámbito económico. Hay una situación social crecientemente compleja en esas naciones, sobre todo en los Estados Unidos, lo que dificulta la capacidad de garantizar estabilidad económica, política, social en los Estados Unidos, y en ese marco surgen fuerzas de la ultraderecha, fuerzas del neofascismo, con sus consecuencias correspondientes desastrosas para el planeta. En este momento, o en esta ocasión, son los aranceles. Aranceles que, de una manera muy demagógica, el presidente Trump establece para supuestamente garantizar puestos de trabajo y estabilidad para la clase obrera norteamericana. Todos sabemos que eso es absolutamente falso. Todos sabemos que el propósito fundamental es hacer retroceder a las naciones emergentes. El propósito fundamental es hacer pagar con la riqueza del planeta los grandes déficits y las grandes deficiencias económicas que se han acumulado por décadas en los Estados Unidos. La desindustrialización que ellos pretenden revertir con estos aranceles no fueron provocados precisamente por las políticas comerciales de otros países. Voy a citar solamente una cifra. A comienzos de este siglo, China contribuía aproximadamente con un 5% de la producción industrial del planeta. Los Estados Unidos tenían más del 30%. En los actuales momentos, eso se ha revertido. Los Estados Unidos rondan 10% y China sobrepasa el 32%. Eso es producto de una nueva forma de hacer economía. Eso es producto de las inversiones, de la vitalidad. Eso es producto de la intervención del Estado y de las políticas para el desarrollo de la economía nacional, en el caso de China, y en el caso de los Estados Unidos, de un parasitismo extremo, enfermizo, que ha golpeado en sus estructuras al capitalismo, al capital industrial norteamericano. Las empresas han sacado sus capitales, como decía Lenin, en la búsqueda de nuevos mercados, de mano de obra barata, de fuentes de energía, de materia prima, la conquista, la expansión. Ese es el imperialismo y las consecuencias están allí a la vista. Un desequilibrio que se viene conformando como resultado de ese desarrollo del capitalismo. Entonces, cuando se encuentra en una crisis, como ocurrió hace más de 80 años con el fascismo, se provocan este tipo de escenarios. Nosotros tenemos que recordar que después de la crisis, el gran crack financiero y la mayor crisis, una de las mayores que conozca el capitalismo a lo largo de toda su historia, inició en el año 29 y se extendió a lo largo del tiempo. Si no hubiera sido por la Segunda Guerra Mundial, eso se hubiera mantenido, la economía en declive. En ese momento se desató una guerra comercial. Todos los países querían trasladar el peso de la crisis del capitalismo sobre los otros países. Eso hizo ingobernable al planeta. Y eso fue profundizando y agudizando las contradicciones
entre las naciones. Y eso fue un caldo de cultivo para la rivalidad y para la confrontación que desembocó posteriormente en la Segunda Guerra Mundial. Uno de los factores, no el único, y a lo mejor no el más importante, pero uno de gran relevancia. Y a eso le acompañó una guerra en el mercado de divisas. Cada país trataba de bajar el precio de su moneda para abaratar sus importaciones, y eso como forma de desviar el comercio internacional y garantizar su producción. El resultado fue un verdadero desastre. Y observamos cómo hoy los que gobiernan el mundo del capitalismo, sobre todo los Estados Unidos, asumen las mismas posturas, aplican los mismos métodos, desarrollan los mismos instrumentos para el mismo propósito. La hegemonía sobre el planeta con escandalosas y escalofriantes consecuencias para el mundo. Un escenario muy peligroso, un escenario en el cual incluso se producen antagonismos y contradicciones importantes entre países que hace poco se consideraban aliados o satélites de la política norteamericana. El caso de China, como lo decía nuestra querida vicepresidenta en su brillante intervención, es emblemático. China no va a retroceder en esta batalla, no se dejará chantajear. Se ha convertido en la gran potencia del planeta, supera en producción industrial, supera en capacidad productiva a los Estados Unidos. Es una economía en expansión con una enorme vitalidad, y está en el centro de un nuevo mundo que está surgiendo. Pero esto nos pone a nosotros al vilo de una confrontación de otras consideraciones superiores. Los Estados Unidos, dentro de su locura, dentro de su afán de establecer y de perpetuar su hegemonía alcanzada después de la desintegración de la Unión Soviética, son capaces de desarrollar cualquier aventura, no es precisamente económica ni arancelaria, sino militar, para detener esta evolución. Entonces nosotros estamos ante una situación muy compleja, hay una enorme complejidad acá. No son los aranceles los culpables de la crisis que viven los Estados Unidos. Es el parasitismo de la economía norteamericana, es la financiarización que impide que los recursos se inviertan en el área productiva. Y nosotros tenemos que hacer algo. Nosotros somos una economía pequeña, una economía agredida, una economía duramente golpeada por el bloqueo y antes el bloqueo por la guerra económica, pero una economía que ha sabido resistir y una nación que no se arrodilla, no se doblega y tampoco se detiene. 15 trimestres. 15 trimestres de crecimiento consecutivo en las condiciones más complejas y más adversas hablan por sí solas. En desafíos muy, muy complicados pudimos nosotros salir adelante. Para prestarle toda nuestra atención y todo nuestro amor al pueblo venezolano, para distribuir esa riqueza en los términos equitativos que nos indica el legado del comandante Chávez. Ahí está Venezuela, salió airosa. Tenemos nosotros ya una larga lista de experiencias y aprendizajes en esa batalla en contra de las agresiones internacionales. Y eso es lo que tenemos nosotros que asumir con enorme cohesión y firmeza y unidad nacional para salir adelante también ante este nuevo desafío, que es global, pero por supuesto también tiene una línea directa que nos apunta al imperialismo siempre contra los pueblos y siempre contra las revoluciones sociales, como la revolución nuestra, la revolución socialista en Venezuela. Entonces aquí estamos nosotros, proponiendo, y sabemos que va a ser aceptado no solamente por la Asamblea Nacional, sino por el pueblo venezolano, que se une ante estos grandes retos, se une ante el imperialismo cuando nos ataca. Cuando es la hora de defender a la patria, ahí está unida siempre la sociedad venezolana, cada uno de los factores aportando con su fortaleza, la clase obrera llamada a seguir jugando ese papel estelar y de vanguardia en este proceso de la recuperación y de la consolidación productiva
y el desarrollo de un nuevo modelo económico. Y también los empresarios Tiempo, y todos nuestros diputado. amigos. Y entonces, el planteamiento central, para finalizar, gracias querido camarada, aprobar un proyecto que le permite al presidente Nicolás Maduro y al gobierno bolivariano asumir y adoptar medidas extraordinarias para poder enfrentar un contexto, un entorno internacional que se hace cada vez más complejo como resultado de esta política agresiva del imperialismo. Vayamos nosotros también a la calle a difundir lo que significa la emergencia económica, cuáles son los responsables y cuáles son los grandes protectores de la patria, y allí estará al frente el presidente Nicolás Maduro, al frente de la revolución bolivariana y el gobierno bolivariano. Muchas gracias por su bondad con el tiempo, querido camarada. Escuchaban la intervención del diputado Jesús Farías, que también es presidente de la Comisión Permanente de Economía y Finanzas, sobre este... Encomendamos a la secretaria que se sirva de dar lectura al proyecto de acuerdo para la discusión de las diputadas y los diputados. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo para considerar el decreto de estado de emergencia económica en la República Bolivariana de Venezuela, dictado por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, considerando que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales contenidas en los artículos 236, numeral 7, 337, 338 y 339 de la Carta Magna y la Ley Orgánica sobre Estado de Excepción, dictó el decreto número 5118 de fecha 8 de abril de 2025, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 6896 extraordinario, de la misma fecha, mediante el cual se dictó el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional, como respuesta inmediata y contundente al impacto de la guerra comercial global iniciada por el gobierno supremacista de los Estados Unidos de América y demás medidas coercitivas unilaterales impuestas contra el pueblo venezolano, las cuales pretenden afectar el aparato productivo interno y alterar el orden económico, político y social de la nación. Que el decreto de estado de emergencia económica faculta al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para dictar las medidas necesarias que garanticen el desarrollo y crecimiento económico, tales como dictar regulaciones excepcionales y transitorias para estabilizar la economía, suspender la aplicación y cobro de tributos para proteger el aparato productivo, establecer mecanismos para combatir la evasión fiscal y favorecer la producción nacional, promover la inversión nacional, extranjera y autorizar las contrataciones necesarias para restablecer derechos fundamentales y accesos a servicios esenciales. Que el decreto de estado de emergencia económica en la República Bolivariana de Venezuela suspende por el periodo que dure el mismo la garantía constitucional de la reserva legal en materia económica, financiera y monetaria. Por lo tanto, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, podrá dictar medidas de orden social, económico o político ante cualquier situación extraordinaria en resguardo de los derechos del pueblo venezolano. Acuerda, primero, aprobar en todas y cada una de sus partes el decreto de estado de emergencia económica en la República Bolivariana de Venezuela, dictado por el Ejecutivo Nacional, cuya finalidad es adoptar regulaciones, medidas urgentes, excepcionales y necesarias para proteger y preservar el equilibrio económico de la nación, garantizando a la población el pleno disfrute de sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales. Segundo, respaldar las acciones y medidas establecidas en el decreto de estado de emergencia económica en la República Bolivariana de Venezuela, dictado por el Ejecutivo Nacional para defender la soberanía e independencia del país, garantizando el margen de crecimiento económico en los sectores productivos en favor del bienestar social de nuestro pueblo.
Tercero, remitir el acuerdo a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como máxima autoridad del Poder Judicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Cuarto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional, en concordancia con el artículo 30 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los 10 días del mes de abril de 2025. Años: 214 de la Independencia, 166 de la Federación y 26 de la Revolución Bolivariana. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez. Solicita al Pleno de Oradores, se le concede. Tengo la impresión de que entre el día de hoy y el 25 de mayo va a haber uso y abuso de la tribuna de oradores. Recordamos a las personas que hasta ahora están en sintonía de Venezolana de Televisión que se realiza la presentación del decreto de emergencia económica ante el Parlamento venezolano en esta sesión especial que ha sido convocada en la Casa de las Leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Ningún venezolano que se respete besará jamás el trasero de un aspirante a reyesuelo, mucho menos si es un catire ricachón. Venezuela está bajo asedio. Los venezolanos nos encontramos bajo ataque. Lo que vivimos es una guerra brutal que nos afecta a todos. Durante semanas hemos sostenido pública y privadamente y el decreto de emergencia firmado por el presidente de la República y presentado a la plenaria por la vicepresidenta ejecutiva es un reconocimiento de la gravedad de la situación. Es deber nuestro y de los nuestros derrotar a quienes lideran una guerra contra el pueblo venezolano. Muchos fuera, es cierto, pero algunos aún dentro, cuan quintacolumnistas, cuchillo en mano, prestos a degollar a aquellos, a ustedes, a nosotros que hemos defendido la paz, la gobernabilidad por encima de nuestras diferencias que las tenemos. Enfrentados a una crisis de proporciones mayúsculas, no es posible negarlo. Venezuela tiene hoy el Producto Interno Bruto que tenía 2 décadas atrás. Ha pasado de ser la 4ª economía del continente a la 11ª. Entre 2013 y 2020, el país perdió cerca del 88% de su riqueza, una caída más prominente que la que sufrió la Alemania nazi, la Italia fascista, el Japón imperial durante la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que viene no tiene precedentes y hay que enfrentarlo con decisión, firmeza, creatividad y unidos. El gobierno, el oficialismo, el polo patriótico, para ponerle nombre y apellido, no puede enfrentar solo la crisis que sufrimos. Se necesita el concurso de todos, los venezolanos de bien. Un gobierno de unidad nacional, con un gabinete de guerra económico integrado por los mejores salidos de las facultades de Ciencias Económicas y Sociales de nuestras universidades, colegios profesionales, representantes empresariales, de los emprendedores, trabajadores, sin distingo político-partidista, debe ser el primer y urgente paso de este tiempo de emergencia económica. La inclusión es el único camino. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido en estos años por no creer, por no escuchar, por no trabajar juntos? Se requiere un plan para enfrentar y derrotar esta guerra
y para que sea exitoso se requiere de la activa participación de todos los sectores de la vida nacional. En tiempos de emergencia, en tiempos extraordinarios como estos, es obligatorio la participación del verdadero, insisto, de todos los sectores de la vida nacional. Ya hay precedentes. En 1902, en 1903, potencias extranjeras, Reino Unido, Italia y Alemania, bloquearon los puertos venezolanos. El presidente Cipriano Castro llamó inmediatamente a la unidad nacional. Venezolanos, la planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. Más adelante agregó, la justicia está de nuestra parte y el Dios de las naciones que inspiró a Bolívar y a la playa de héroes que lo acompañaron en la magna obra de inspirarnos a costa de grandes sacrificios, construir patria y libertad e independencia. Será el que en estos momentos decisivos para la vida de nuestra nacionalidad nos inspire en la lucha, nos oriente en el sacrificio y nos asista en la obra también magnámina de consolidar la independencia. No tengo memoria, agregó Castro, para lo que de ingrato pudo haber en el pasado. Borrada también quedan en mi pensamiento de político y de guerrero todo lo que fue hostil a mis propósitos, todo lo que he podido dejar en mi corazón por dolor ha quedado olvidado. Delante de mí no queda más que la visión luminosa de la patria, como lo soñó Bolívar, como lo quería y lo quiero yo. La cuestión ahora es, en palabras de Gaitán, cómo involucrar al país nacional. Unas medidas particulares por sí solas no serán suficientes ni eficientes para atender la emergencia, por muy bien instrumentada que ella sea. Y en lo personal, dejo constancia, confío en las capacidades y en la entrega de la vicepresidenta. Se requiere un plan que demanda de análisis riguroso y siendo el problema de magnitudes globales, que ese plan debe participar quienes tienen un conocimiento de la globalidad. Debe haber de inmediato una amplísima consultar, escuchar y escuchando a tantos interesados en el mejor mañana de Venezuela, implementar medidas particulares y generales según sea el caso. La Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación, que usted preside, diputado Jorge Rodríguez, bien puede ser la plataforma en estrecha coordinación con la vicepresidenta ejecutiva de la República, que una vez más se active para escuchar al país nacional y con el concurso común diseñar el plan mencionado, que bien pudiéramos llamar Venezuela Unida, triunfa sobre el mal. Entre tanto, para el plan propuesto adelantamos los siguientes grandes lineamientos: fortalecimiento de la economía interna, política monetaria y fiscal, con mayor control del gasto público, disciplina fiscal y estrategias efectivas para contener la inflación, protegiendo el sistema bancario y previniendo ataques especulativos contra el Bolívar. Más diplomacia activa y más alianzas estratégicas, comunicación y cohesión social. Innovación y desarrollo tecnológico, defensa a ultranza de la institucionalidad y de la paz. Enfrentar una guerra económica no es tarea sencilla. Es un desafío que compromete la soberanía, el bienestar social y la estabilidad del país. Sin embargo, con planificación estratégica, liderazgo firme y un pueblo informado y participativo, es posible resistir los embates externos, adaptarse a nuevas realidades y construir un modelo económico más justo, independiente y sostenible. La historia ha demostrado que la resiliencia de una nación no solo se mide por su fuerza militar, sino en su capacidad de resistir, de renacer frente a las adversidades económicas impuestas desde el exterior. Presidente, vicepresidenta ejecutiva, diputadas, diputadas, ministros, ministras, venezolanos, ya basta de confrontación. Es la hora del encuentro de todos y de todas. ¡Que viva Venezuela!
Les recordamos a las personas que están en sintonía de Venezolana de Televisión que en este momento se desarrolla esta sesión especial convocada con el Parlamento venezolano en ocasión de la presentación del decreto de emergencia económica ante este cuerpo legislativo, un instrumento constitucional que ha firmado el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, con la intención de proteger la economía nacional, la producción, pero sobre todo al pueblo venezolano. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Además que este decreto de emergencia económica que ha sido presentado durante la tarde de hoy por la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y además vicepresidenta sectorial para el área económica, tiene aspectos bien importantes a resaltar, ya que está dirigido a tener políticas más ágiles para la exportación no petrolera, además de fortalecer la producción nacional, haciendo especial énfasis. Presidente de la Asamblea Nacional, señor vicepresidente Pedro Infante Aparicio, señora vicepresidenta América Pérez Dávila, honorables diputados, distinguidas diputadas. Es para nosotros un gran honor tenerla a usted, señora vicepresidenta, acá. Gracias por su información. Estamos cargados de optimismo por su información y también reconocerle su trabajo fecundo, su trabajo diario, sin descanso, para poder elevar la acción social del país. ¿Y qué más después de esta excelente disertación de usted para nosotros reafirmar el compromiso de seguir luchando por esta patria? Hoy estamos acá todos los diputados y diputadas en un momento histórico de la patria para detener al imperio infernal de Estados Unidos de Norteamérica, liderizado por Donald Trump y, por supuesto, por su élite que pretende acabar con el mundo. Pretende ahogar nuestra economía con sanciones ilegales y aranceles secundarios contra nuestros hidrocarburos, sus derivados y exportaciones de bienes terminados. Pero también es un momento en que, desde la resistencia en Venezuela, alzamos la voz para proclamar que no nos rendiremos, que seguiremos construyendo soberanía y que por el decreto de emergencia económica del presidente Nicolás Maduro defenderemos nuestro derecho a existir como nación libre. Compatriotas, en los últimos días el presidente Donald Trump ha desatado una ofensiva económica sin precedentes, no solo contra nosotros, sino contra el mundo, una guerra arancelaria que ha sacudido Europa, China y hasta sus propios aliados. Pero contra Venezuela su agresión es más vil: aranceles secundarios al petróleo y el gas, diseñando un instrumento para asfixiarnos, principalmente nuestros ingresos, que han sido trastocados durante este bloqueo económico-financiero, donde se han robado más de 100.000 millones de dólares americanos de nuestros recursos. Esto no es solo un ataque contra Venezuela, es un intento de recolonizar América Latina. Donald Trump, con su doctrina, primero Estados Unidos, busca un orden unipolar, imponiendo una hegemonía económica, financiera, comercial y racial, y así frenar las naciones que luchan por su autodeterminación. Recordemos que Donald Trump ha iniciado una guerra que él ha llamado la Revolución Económica Mundial, que genera una guerra comercial y arancelaria con la pretensión de arrodillar e hincar los gobiernos del mundo. El presidente Nicolás Maduro ha actuado con la más dura y digna firmeza que exige la patria al formar el decreto de emergencia económica. No es una medida improvisada, es una estrategia para salvar al mundo. Mediante los siguientes elementos, cito: proteger nuestra moneda frente a la especulación de fuentes conspirativas globales y sus corporaciones. Segundo, fortalecer la producción nacional, diversificando la economía más allá del petróleo. Tercero, garantizar el acceso de alimentos y medicinas mediante alianzas con países hermanos, sorteando el bloqueo económico, comercial, bancario, marítimo y aéreo. Cuarto,
crear mecanismos financieros alternativos como el uso de criptoactivos y sistemas de pagos en divisas aliadas. Quinto, racionalizar las cargas fiscales y parafiscales para seguir estimulando la producción nacional y protegiendo el empleo, las garantías sociales y estar al lado de los sectores productivos. Este decreto es un escudo jurídico y social contra la recesión global que se avecina, producto de las mismas políticas egoístas de Donald Trump, que hoy amenazan al mundo con la arrogancia de la extrema derecha. Durante los últimos 10 años se han violado todos los derechos humanos de Venezuela a través de medidas coercitivas unilaterales. Hemos demostrado que un pueblo unido jamás será vencido. ¿Acaso no hemos desarrollado programas extraordinarios en materia social como los CLAP que garantizan alimentos a millones? Hemos avanzado en la agricultura, alcanzando altos niveles de abastecimiento nacional y recuperando la industria petroquímica y minera, manteniendo, a pesar del cruel bloqueo, un país en los más altos estándares de educación en todos los niveles y atendiendo la salud pública nacional. Hoy tenemos una red de cooperativas y empresas de producción de capital venezolano y extranjero que son la semilla de una economía postpetrolera. La crisis actual no es solo venezolana, es mundial. El modelo unipolar está en agonía y desde el sur surge un nuevo orden multilateral y pluricéntrico. Venezuela, junto a China, Rusia, Irán y los pueblos del ALBA y CELAC construyen alianzas basadas en el respeto y no en la sumisión. El decreto de emergencia se encarga de esta visión. Primero, fomentar el comercio en monedas locales con países aliados. Segundo, impulsar las zonas económicas especiales para atraer inversiones extranjeras y productivas en todos los sectores. Tercero, profundizar la integración energética con el Caribe y Sudamérica. Cuarto, mantener la política de sustitución de importaciones y reducir el gasto en divisas. Un minuto, diputado. Gracias, señor. Quinto, establecer confianza en el sistema monetario nacional con intervenciones inteligentes y oportunas del Banco Central de Venezuela. Es hora de enterrar el consenso de Washington y escribir un nuevo capítulo de soberanías compartidas. Este decreto de emergencia nacional contiene un plan de industria nacional, priorizando tecnología, agroindustria y energías limpias, un fondo de estabilización financiado con recursos recuperados del bloqueo y alianzas estratégicas, una reforma tributaria progresiva, donde los que más tienen aporten más, una diplomacia económica agresiva, abriendo mercados en Asia, África y Oriente. Compatriota, este decreto de emergencia es un acto de derecho constitucional y de lucha revolucionaria. Es la respuesta de un pueblo que ante las bombas económicas de Donald Trump levanta banderas de dignidad. Hoy más que nunca decimos con Chávez, independencia o nada. Sigamos construyendo la patria socialista en pie de lucha hacia un mundo libre de opresiones y donde la estabilidad política, el crecimiento armonizado de las economías y el respeto al medio ambiente sea precepto fundamental de la convivencia para las futuras generaciones libres de cualquier síntoma de dominación fascista. Por lo tanto, pido votar con ambas manos, con el alma, el corazón y la convicción en defensa de Venezuela. ¡Viva Venezuela! ¡Viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Hasta la victoria siempre! Estaban en la intervención, este derecho de palabra que ha tenido el diputado José Gregorio Bielma Mora. Derecho de palabra a el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Solicita al pleno desde su podio. Sí. Señor presidente, vicepresidenta, ministros, bienvenidos. Le dan luz a esta Asamblea Nacional. 2 puntos rapiditos, completando lo que decía nuestro diputado Bielma Mora. Este decreto que entra hoy a la Asamblea Nacional es un acto profundamente constitucional.
basado en el artículo 337 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece los estados de excepción y de emergencia como facultad del Ejecutivo para situaciones extraordinarias que pasen en el país o en el mundo. Y la Ley Orgánica de Estado de Excepción, aprobada por la Asamblea Nacional Patriota del año 2000 al 2005, presidida por Nicolás Maduro Moros en el año 2005, aprobada esa ley que permite al Ejecutivo este decreto que hoy, en el nombre de Dios, vamos a aprobar. Segundo punto, no quería dejar pasar la oportunidad política de hablarle a nuestro pueblo que está en la calle, a nuestro pueblo trabajador, a nuestro pueblo obrero, a los campesinos, a los industriales, a los empresarios honestos que trabajan por el país, a todo el proceso popular revolucionario que está en la calle, a las comunas, a todas las fuerzas vivas. No nos olvidemos qué pasó en el año 2015. Estamos a 41 días de un proceso electoral, donde se va a escoger, sí, los gobernadores, que la gente siente que es lo más cercano, gobernadoras, que la gente siente que es la que resuelve los problemas, que está encargado del Ejecutivo Regional, claro que sí. Pero la Asamblea Nacional es la que permite hoy, por mayoría de los diputados que están con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que se apruebe este decreto de estado de excepción y emergencia económica, para que el presidente también electo el año pasado, imagínense que aquí hubiera estado un presidente electo de derecha, qué estuviera pasando con los mercados nacionales, qué estuviera pasando con el precio del petróleo en Venezuela, qué hubiera pasado con la Bolsa de Caracas, qué hubiera pasado sin un plan económico. Tenemos plan económico gracias al presidente Nicolás Maduro y al poderoso equipo económico que hoy nos visita, que ha demostrado en 6, 7 años la estabilidad macroeconómica que necesitaba el país. Tenemos una Asamblea Nacional patriota y revolucionaria que está alineada con el país. Hasta la oposición está alineada con los intereses del país, a pesar de grandes diferencias de fondo que tenemos, se alinean con los intereses nacionales del país. Entonces yo le hablo a este pueblo, en 40 días esta Asamblea Nacional debe seguir manteniendo su estatus de patriota, de respaldo a las propuestas del Ejecutivo, alineada con los intereses suyos del pueblo para seguir aprobando decretos del presidente del pueblo que permita seguir conduciendo la economía venezolana hacia puertos seguros y confiables. Muchas gracias, presidente. Siguen escuchando ustedes las intervenciones de las diputadas y diputados del Parlamento venezolano a propósito de esta presentación de decreto de emergencia económica que se realiza el día de hoy en esta sesión especial. Todos los diputados coinciden que esto es un acto constitucional que sirve además de escudo jurídico y social para la protección del pueblo venezolano. Cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acuerdo para considerar el decreto de estado de emergencia económica en la República Bolivariana de Venezuela, dictado por el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, de conformidad con lo consagrado en el artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con el artículo 27 de la Ley Orgánica sobre Estado de Excepción. Sírvanse, por favor, manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. En consecuencia, ciudadana secretaria, sírvase remitirlo a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre Estado de Excepción y a la Gaceta Oficial a los efectos de su publicación. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la materia, ciudadano presidente. En consecuencia, agotada la materia, se levanta la sesión y quedan todas y todos convocados para la próxima sesión. Bien, ¿han visto ustedes como el Parlamento venezolano pues ha aprobado este recurso constitucional presentado el día de hoy ante el Parlamento venezolano para proteger la economía frente a los ataques imperialistas por parte del gobierno estadounidense? Es la información que nosotros podemos aportar y con ella retornamos el pase adelante.